Aquel hombre pensó que podía gritarle solo porque llegó 5 minutos tarde, pero lo que él no sabía es que su hija había pasado la noche luchando por respirar. Lucía ya ni se miraba al espejo, se peinaba en la oscuridad, con el uniforme limpio pero las ojeras marcadas. Una madre sola no se da el lujo de cansarse. Desde que su hija nació con parálisis cerebral, Lucía aprendió a vivir sin descanso. Cada noche el miedo le soplaba al oído, y cada mañana ella seguía caminando aunque nadie la esperara. Trabajaba como asistente en una empresa inmobiliaria, una corredora de inmuebles, dicen, pero en realidad hacía de todo: café, llamadas, limpieza, reportes, sonrisas fingidas. Su jefe, el señor Ríos, tenía siempre la corbata apretada y el alma suelta para humillar. «Tarde otra vez, Lucía. ¿Sabes cuántas personas quisieran tu puesto?», dijo frente a todos, ese martes nublado. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y recordó cómo había dormido en el suelo del hospital, sosteniendo la mano de su hija. Pero allí, en esa oficina llena de cristales limpios y almas sucias, nadie preguntaba por eso. Lo que sí preguntaban era por qué su hija tenía que venir a veces con ella. ¿Por qué esa niña no se quedaba en un lugar especial, como si su hija fuera un estorbo, como si no tuviera derecho a existir cerca de su madre? Lucía sonreía con la boca, pero lloraba con la espalda encorvada. Ese día entregó un informe perfecto. Había trabajado toda la noche entre medicamentos y silencios, pero el señor Ríos ni lo leyó. Lo entregó él mismo, diciendo que lo había hecho otro asistente. Lucía no dijo nada, porque cuando una madre necesita el trabajo, traga piedras sin hacer ruido, pero esa piedra iba creciendo en su pecho, y esa tarde alguien dejó un papel doblado en su escritorio, un papel pequeño, con solo una frase escrita a mano: «Tú no estás sola». «Don Fernando», voz baixa y firme, «si alguna vez te tragaste las lágrimas por miedo a perder tu trabajo, si alguna vez sentiste que ser madre te cerraba puertas, si alguna vez te hicieron sentir menos, siéntate conmigo, hija. Esta historia es tuya, y hoy va a ser contada como se merece». La hija de Lucía tenía 7 años, y aunque no hablaba, aunque no caminaba sola, tenía unos ojos que entendían más que cualquiera en esa oficina. Cada vez que Lucía salía por la mañana, la niña la miraba como diciendo: «Vuelve, yo te espero y te creo». Lucía nunca se quejaba, pero el cuerpo sí. Se le dormían las piernas, las manos le temblaban al cargar a su hija, y en la oficina los compañeros murmuraban: «Otra vez trajo a la niña. Deberían darle licencia sin sueldo. Eso no es profesional». Lucía apretaba los dientes, porque lo que para ellos era un estorbo, para ella era su razón de existir. Una tarde, mientras cambiaba el pañal de su hija en el baño de empleados, entró una supervisora. La miró de reojo y le dijo sin miramientos: «Tu hija es un estorbo para esta empresa». Lucía se quedó en silencio, porque responder podía costarle el trabajo. Pero esa noche, cuando su hija le tocó la cara con sus manitas pequeñas y la miró con esos ojos de mundo entero, Lucía supo que algo tenía que cambiar. Porque nadie tiene derecho a llamar estorbo a lo que para una madre es el amor más puro del universo. Al día siguiente, alguien del área legal la llamó aparte. «Lucía, necesitamos hablar contigo. Hay un tema delicado», dijo una voz seria, sin emoción. Ella pensó que era por su hija. Se preparó para lo peor, pero lo que escuchó fue todavía más cruel. «Hemos decidido prescindir de tus servicios. Agradecemos tu tiempo». No hubo carta, no hubo explicación, solo una caja vacía y una orden de salir por la puerta de atrás. Pero cuando Lucía abrió esa caja, encontró algo más que papeles. Había un cuaderno de su hija, un dibujo, donde ella aparecía como una heroína con capa, y debajo, en letras torcidas y dulces: «Mamá, tú puedes volar». Don Fernando en silencio por un instante. Después, ¿qué hace una madre
cuando el mundo la empuja al borde del abismo. ¿Y si el empujón se convierte en alas? Lucía salió con la caja entre los brazos y con la dignidad hecha pedazos. En la calle nadie miraba, como si despedir a una madre con una hija discapacitada fuera rutina. Caminó hasta la parada de bus. Su hija, dormida en su regazo, no sabía que esa tarde su mundo se había quebrado. Esa noche no cenaron, no porque no tuvieran comida, sino porque a Lucía se le cerró el estómago. Se sentó frente a la libreta de su hija y lloró en silencio para no despertarla. Pero el llanto, a veces, es semilla. A la mañana siguiente, Lucía hizo algo que nunca había hecho. Escribió, no para pedir ni para suplicar, sino para denunciar. Redactó una carta para el Ministerio de Trabajo, contó todo, el desprecio, las humillaciones, los comentarios, el despido injusto, adjuntó pruebas, fechas, correos, fotos y también el dibujo de su hija, porque esa era su prueba más sagrada. La llevó en persona con su hija tomada de la mano, y cuando la funcionaria del ministerio la recibió, Lucía dijo solo una frase: no quiero caridad, quiero respeto. Pasaron días sin respuesta, días de contar monedas, de lavar ropa ajena, de pedir a los vecinos que cuidaran a su hija por unas horas. Pero cada noche, Lucía le decía a su niña, nosotras valemos, aunque ellos no lo vean todavía. Hasta que una tarde, el teléfono sonó. Era una mujer, voz firme, segura. Señora Lucía, su caso fue aprobado. Vamos a abrir una investigación formal. Lucía no supo si reír o llorar. Solo abrazó a su hija, que la miró como diciendo, te dije que podías volar. Pero eso era solo el principio, porque en la oficina, que la echó como si fuera nada, alguien más había estado mirando en silencio. Don Fernando, en ton baixo e firme. A veces las paredes escuchan lo que uno calla. Y hay ojos que se abren justo cuando uno ya no espera nada. Se llamaba Marta. Llevaba años en la empresa, pasando desapercibida, tomando nota de todo sin hablar con nadie. Era la otra secretaria, de esas que nadie invita al almuerzo, de esas que limpian la cafetera aunque no les toque, de esas que tienen la mirada baja, pero los oídos bien atentos. Marta había visto todo. Había escuchado cómo el señor Ríos se burlaba de Lucía a puertas cerradas, cómo la llamó lastre, cómo dijo que esas madres traen problemas, y guardó cada palabra, cada correo, cada grabación, porque Marta también era madre, y sabía que lo que le hicieron a Lucía podía pasarlo cualquiera, así que cuando escuchó que había una denuncia, supo que era su momento. Sacó una carpeta, imprimió copias y fue directo al buzón del ministerio. No firmó con su nombre, solo escribió, yo vi todo y lo pruebo. Eso cambió el rumbo del caso. En la oficina, el ambiente empezó a pudrirse. El señor Ríos llamó a una reunión urgente. Gritaba, golpeaba la mesa, quería saber quién lo estaba traicionando. Pero el miedo ya no lo obedecía. Porque cuando una injusticia se ilumina, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Lucía recibió otra llamada, esta vez del abogado de la empresa. Queremos llegar a un acuerdo. Podemos ofrecerle una compensación, dijo, como si el dinero pudiera borrar el daño. Lucía respiró hondo y respondió sin temblar, no quiero su dinero, quiero que reconozcan lo que hicieron. Del otro lado, silencio. Pero esa misma tarde, alguien le tocó la puerta. Era Marta, con una sonrisa tímida y un sobre en la mano. Esto es para ti, Lucía, por todas nosotras. Dentro del sobre había algo que lo cambiaba todo. Un audio, una grabación de Ríos diciendo, con desprecio, Lucía no sirve, y su hija es un peso muerto. Don Fernando faz una pausa. Casi no acredita lo que dice. A veces la verdad duele más que la mentira, pero ese audio iba a sonar donde más les dolía, en la justicia. ¿Te cuento lo que pasó cuando se filtró? El audio se filtró. Nadie sabe cómo, pero en menos de una hora ya circulaba por todos los pasillos,
por todos los grupos de empleados y hasta en el WhatsApp de algunos clientes importantes. La voz del señor Ríos, seca, arrogante, decía con claridad: Lucía no sirve, y su hija es un peso muerto. Aquí necesitamos gente funcional. Aquello fue un terremoto. El sindicato, que hasta entonces había guardado silencio, lanzó un comunicado exigiendo sanciones. Una cadena de clientes canceló contratos y una ex empleada de recursos humanos confesó que no era la primera vez. Ya habían despedido a 2 madres antes por bajas maternales repetitivas. El caso de Lucía se volvió símbolo. En las redes empezaron a aparecer mensajes con su nombre. Frases como: ser madre no es un error. Mi hija no es un estorbo, es mi fuerza. Lucía no entendía nada al principio, no tenía redes, no sabía que cientos de mujeres ya la estaban defendiendo. Pero una tarde, al salir del centro de salud donde llevaba a su hija, una señora se acercó y le dijo: «Usted es Lucía. Gracias, gracias por no quedarse callada». Lucía se quedó inmóvil, como si su nombre por fin tuviera eco. Pero mientras tanto en la empresa todo se desmoronaba. El señor Ríos fue suspendido temporalmente y el consejo de dirección le pidió su renuncia. El mismo hombre que gritaba, que humillaba, que creía tener la llave de todas las puertas, ahora no encontraba salida. Pero justo cuando parecía que todo se resolvía, Lucía recibió un sobre en su casa, sin remitente. Adentro había una carta anónima, escrita a mano con tinta negra. «Te van a ofrecer algo grande. No lo aceptes. Tienen miedo. Don Fernando», con a voz más contida. «¿Qué harías tú, hija, si los mismos que te echaron como basura ahora te ofrecen una alfombra roja?» Un lunes por la mañana, el nuevo director de la empresa llamó a Lucía. «Queremos hablar contigo personalmente, reparar el daño y ofrecerte una propuesta formal». Ella fue, no por interés, sino por respeto a sí misma, y por algo más, que ardía dentro: dignidad. Entró al edificio por la puerta principal. Por primera vez, nadie la detuvo. Esperó en la misma sala donde antes la hacían limpiar tazas. Ahora le ofrecían café en bandeja de plata. La reunión fue breve. Le ofrecieron una compensación triple, una disculpa pública y un puesto mucho más alto que el que tenía: coordinadora de gestión humana, horario flexible, posibilidad de trabajar desde casa. Lucía los escuchó sin interrumpir. Su hija, sentada a su lado, jugaba con un llavero de plástico, una pequeña llave roja, y entonces Lucía habló: «Mi hija no es un estorbo. Es la razón por la que nunca me rendí. Acepto sus disculpas, pero no su propuesta». Silencio. «La puerta que ustedes me cerraron, yo la abrí sola, y ahora voy a construir la mía». Se levantó, tomó a su hija de la mano y salió sin mirar atrás. Esa tarde le llegó una llamada de una pequeña agencia inmobiliaria. Una mujer emprendedora, que también era madre, había leído su historia. «Lucía, necesitamos a alguien como tú. Aquí respetamos las luchas. ¿Quieres trabajar con nosotras?» Lucía sonrió, no por el empleo, sino porque por primera vez ella podía elegir. Don Fernando respira fundo, emocionado. A veces, la justicia no se da en tribunales. Se da cuando una mujer puede mirar a su hija y decir: «Hoy nadie más nos grita». Te cuento cómo fue su primer día en ese nuevo lugar. La nueva oficina no era grande, ni tenía alfombras elegantes, ni escritorios de mármol. Pero lo que sí tenía era algo que Lucía nunca había sentido en su trabajo anterior: respeto. Desde el primer día, la recibieron con una sonrisa que no era de compromiso. Y lo más importante, había un espacio preparado para su hija. Una pequeña alfombra, una silla con cojines y una nota escrita a mano: «Aquí también caben las madres». Lucía miró a la directora, una mujer de cabello corto y mirada firme, y supo que esta vez no tendría que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. «Aquí no creemos en horarios rígidos, Lucía.
creemos en resultados y en humanidad, dijo la jefa mientras le mostraba su escritorio. Lucía se sentó, respiró profundo. Era la primera vez que trabajaba sin miedo. Su hija dibujaba en silencio, y de vez en cuando la miraba con esa mezcla de orgullo y amor que solo los hijos sienten cuando saben que su mamá luchó por ellas hasta sangrar. Pero el pasado a veces no se va en silencio. Una tarde recibió un mensaje de un antiguo compañero. «Lucía, ¿puedo llamarte? Hay algo que necesitas saber». Ella dudó, pero respondió que sí. La voz del otro lado temblaba. «Están intentando borrar tu caso del registro. Quieren dejarlo como un malentendido interno». Lucía no dijo nada, pero esa noche volvió a escribir. No a las autoridades, sino a todas las mujeres que le habían enviado mensajes. «Gracias por escribir. Mi lucha no es solo mía. Si quieren podemos alzar la voz juntas». Y al día siguiente, más de 200 mujeres compartieron sus historias, en redes, en reuniones, en la calle. Una marcha pequeña se organizó frente a la antigua oficina. Carteles, llaves colgando y una frase repetida: «Una madre no estorba. Una madre trabaja con el alma». Don Fernando fa una pausa, como orgullo. A veces, lo más poderoso no es una protesta ruidosa, es el silencio compartido, de muchas que ya no quieren callar. ¿Quieres que te cuente quién más apareció en esa marcha? Marta estaba allí, la otra secretaria, la que por años se escondió en las sombras. Ahora llevaba una camiseta blanca con una frase bordada por su hija: «Mamá, tú no tienes por qué aguantar todo». Lucía la vio entre la multitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante las dos mujeres se abrazaron como si se conocieran de toda la vida, porque cuando una mujer se levanta, todas las que la vieron caer saben que también pueden. Marta tomó el megáfono. La voz le temblaba, pero habló. «Yo fui cómplice del silencio. Vi cómo Lucía era maltratada, y no dije nada, pero eso ya se acabó». El público aplaudió, no por la confesión, sino por la valentía de romper el miedo. Una periodista se acercó a Lucía. «¿Te gustaría compartir tu historia en televisión?» Lucía respiró hondo. Miró a su hija, que jugaba con unas llaves de juguete y murmuraba un sonido parecido a «mamá». «Solo si me dejan decir la verdad completa», respondió. Y así fue. Esa noche miles de mujeres vieron su rostro en pantalla, su historia, su fuerza, y en los comentarios una frase se repetía una y otra vez: «Gracias, Lucía. Ahora sé que no estoy sola». Pero había alguien más que estaba viendo desde las sombras. Alguien que no hablaba, pero que no había olvidado. El señor Ríos. Desde su nuevo empleo en una inmobiliaria más pequeña, observaba cómo la mujer que él había despreciado ahora era símbolo de lucha. Y entonces le escribió un correo. Don Fernando, con firmeza. Un hombre que creyó tener poder, ahora pedía perdón con palabras baratas. Pero, ¿sabes qué fue lo que Lucía le respondió? El correo era breve, pero cobarde. «Lucía, lamento mucho lo ocurrido. Nunca fue mi intención lastimarte. Todos cometemos errores. Espero que puedas perdonarme. R». Lucía lo leyó una vez, y luego otra, no porque dudara de su respuesta, sino porque quería saborearla. No iba a contestar con rabia. Ella ya no estaba en ese lugar. No necesitaba gritar. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Su hija dormía cerca, con el dibujo de la heroína colgado en la pared, y en la mesa una taza con el logo de su nueva empresa, Puertas Libres Inmobiliaria. Una corredora de inmuebles pequeña, sí, pero con alma grande, humana. Lucía se sentó frente a la pantalla y escribió: «Señor Ríos, yo no trabajo con disculpas vacías, trabajo con verdades. Mi hija no es un estorbo, y nunca más aceptaré que nadie me trate como si lo fuera. Lo que usted rompió, yo lo reconstruí. No necesito su perdón. Necesito que no lo repita con nadie más». Cerró el computador con una paz que no había sentido en años. No porque él entendiera, sino porque ella entendió que no tenía que mendigar respeto.
que la dignidad no se negocia, pero al día siguiente, una compañera de la nueva empresa le mostró algo preocupante. Lucía, mira esto. Era un artículo online. Uno de los socios de la antigua empresa estaba apelando la resolución judicial. Alegaban que nunca hubo discriminación y que Lucía estaba explotando su situación como madre soltera. Don Fernando guarda silencio un segundo. Cuando una mujer se levanta, siempre habrá alguien intentando empujarla de nuevo al suelo. Pero Lucía ya no caminaba sola. ¿Te cuento lo que hizo? Lucía pudo haberse quedado callada. Pudo haber ignorado esa apelación absurda. Pero las mujeres que han sido silenciadas demasiado tiempo, cuando deciden hablar, lo hacen con todas las voces que antes escondieron. Llamó a Marta, a la abogada del sindicato. Escribió a cada mujer que le había enviado apoyo en los últimos meses. Quieren borrar mi historia, pero la vamos a escribir en piedra. Organizaron un encuentro, no una protesta, sino una reunión de mujeres con memoria. Cada una trajo algo simbólico. Una trajo una cucharita de plástico, recuerdo de servir café en silencio. Otra, una blusa vieja, la misma con la que fue despedida después de dar a luz. Lucía llevó el dibujo de su hija y lo colocó en el centro del círculo. Es por ella que no acepto que me borren. Grabaron un video, nada profesional, solo verdad cruda. Cada mujer decía su nombre, su historia y una frase: yo no soy un estorbo, soy madre y trabajo con el alma. El video se volvió viral. Más que la apelación, más que las excusas, más que el cinismo, porque mientras ellos usaban abogados, Lucía usaba su historia. Y entonces, algo más grande ocurrió. Una revista de negocios la contactó. Lucía, queremos entrevistarte. No como víctima, sino como referente. Ella se quedó en silencio, no por miedo, sino por respeto. ¿Puedo escribir una columna mensual sobre trabajo y maternidad? Puedes, con total libertad. Y así fue. Esa mujer que un día escuchó que ella y su hija eran un peso muerto, empezó a firmar una columna en una revista nacional. Título: Llaves que no se ven. Don Fernando, con a voz cheia de alma. Porque a veces, hija, la llave que abre la siguiente puerta ya estaba en tu mano. Solo necesitabas dejar de pedir permiso. ¿Quieres que te cuente lo que escribió en su primer artículo? El primer artículo de Lucía salió publicado un jueves por la mañana, con su nombre completo, con su rostro y con su historia, pero no hablaba de venganza, no hablaba del señor Ríos, ni siquiera de la empresa. Hablaba de algo mucho más profundo: las llaves invisibles. Todas cargamos llaves que no se ven, llaves de dolor, de miedo, de maternidad en soledad, de hospitales, de pañales, de madrugadas sin dormir, y aún así llegamos a trabajar con la camisa planchada. Lo que el mundo llama estorbo, yo lo llamo coraje. El artículo se compartió miles de veces. No por escándalo, sino por identificación. Muchas escribieron mensajes. Soy madre soltera y sentí que hablaba de mí. También me echaron cuando supieron que mi hija tenía discapacidad. Gracias, Lucía. Yo también tengo llaves invisibles. Y así, sin querer, Lucía empezó a recibir invitaciones, conferencias, entrevistas, talleres. Pero hubo una en especial que no esperaba. Una universidad de trabajo social le escribió: Lucía, nos encantaría que dieras una charla para nuestras estudiantes. Ella dudó. No era académica. Nunca había hablado ante jóvenes. Pero algo dentro de ella dijo que sí. El auditorio estaba lleno. Todas mujeres. Todas escuchando en silencio. Lucía se paró frente al micrófono, con el dibujo de su hija en la mano. A mí no me enseñaron esto en libros. Me lo enseñó la vida. Y mi hija contó todo, no por fama, sino porque, como dijo al final, si mi historia puede evitar que otra madre sea tratada como basura, entonces valió la pena cada lágrima. Y cuando bajó del escenario, una joven se acercó y le dijo al oído: mi mamá también fue despedida por ser madre soltera,
pero nunca pudo decir nada. Gracias por hablar por ella. Don Fernando se cala, por respeto. A veces, hija, no es tu historia la que estás contando, es la de todas las que no pudieron contar la suya. ¿Quieres saber lo que pasó después de esa charla? 2 días después de la charla, Lucía recibió una llamada inesperada. Señora Lucía, habla con Teresa Moreno, del Ministerio de Trabajo. Queremos hablar con usted sobre una propuesta especial. Lucía frunció el ceño. Pensó que era un trámite, pero no lo era. Queremos invitarla a formar parte de un nuevo comité. Estamos creando una unidad de atención para madres trabajadoras y necesitamos voces reales. Gente como usted. Lucía no lo podía creer. Una mujer que había sido echada por estorbar, ahora era llamada para transformar políticas laborales. No tenía títulos, no tenía corbatas, no tenía padrinos, pero tenía algo que nadie más ahí tenía. La experiencia de haber resistido con una hija en brazos. Aceptó. Y su primera propuesta fue simple: que toda empresa esté obligada a tener espacios dignos para hijos con discapacidad, y que ninguna mujer pueda ser despedida por cuidar. Hubo resistencia, hubo debate, pero ella no se movió, porque no hablaba desde el ego, hablaba desde la herida, y esa herida ya no sangraba, ahora alumbraba. Poco a poco, su rostro dejó de ser solo un símbolo, se volvió parte de un cambio real. Pero la vida, hija, siempre guarda una última sorpresa, una que no se puede prever. Una mañana, mientras tomaba café, su hija se acercó con una hoja en la mano. Había dibujado una casa, con una mujer en la puerta y muchas llaves en la cintura. Abajo, escrito con su mejor esfuerzo, decía: «Mamá, tú abriste todo». Don Fernando, como a voz embargada: «¿Qué más puede necesitar una mujer que esa frase escrita con ternura?» La mañana en que se aprobó la nueva ley, Lucía no fue al ministerio. No quiso discursos, no quiso cámaras, ni siquiera quiso aplausos. Se quedó en casa preparando el desayuno para su hija, con la misma delicadeza con la que antes aguantaba gritos y desprecio en una oficina que hoy ya no tiene poder sobre ella. Pero aunque no quiso estar, su nombre estaba en el documento oficial. Ley 14.423. Protección y dignidad laboral para madres cuidadoras. Y al pie de la página, en letra pequeña, una mención directa: inspirada en el caso Lucía Gutiérrez, madre y trabajadora. Lucía lloró en silencio, sentada frente a la mesa de madera gastada, mientras su hija jugaba con unas llaves de colores que una amiga le había regalado. Había una roja, una azul, una amarilla, y todas colgaban de un lazo tejido a mano, como si fueran trofeos invisibles de una guerra que casi nadie vio. Pero ella sí, ella luchó cada día, y hoy no tenía que explicarse ante nadie. En su empresa actual, la agencia Puertas Libres, ya era más que una empleada, era referente. Ayudaba a revisar políticas internas, capacitaba a nuevos empleados y era consultada en cada decisión importante. Incluso los clientes la pedían directamente. «Queremos que sea Lucía quien nos atienda», decían, porque su historia, hija, no era solo un pasado de dolor, era una garantía de que nadie iba a ser tratado sin humanidad. Una tarde, mientras tomaba notas en una reunión, recibió una notificación en su celular. El correo decía: «Lucía, nos gustaría que participes como oradora principal en el Congreso Nacional de Mujeres Trabajadoras». Ella miró a su hija, que dormía en el sofá del fondo, con la cabeza apoyada en una almohada, y pensó: yo también fui esa mujer agotada que escondía sus lágrimas para no perder el empleo. Yo también fui esa madre que se sentía culpable por todo. Yo también me creí menos, pero ya no. Ahora era voz, aceptó. Y en ese congreso, delante de más de 1000 mujeres, dijo con voz firme: ser madre no me hace menos profesional. Tener una hija con discapacidad no me hace un estorbo, me hace más fuerte, más capaz y, sobre todo, más humana. Y cerró con una frase que ya se había vuelto su bandera: una madre no necesita permiso para ser digna.
Don Fernando faz una pausa sentida. Esa frase, hija, quedó escrita en las paredes de ese congreso y en el corazón de cada mujer que estaba allí. ¿Quieres saber lo que ocurrió cuando regresó a casa? El regreso fue tranquilo. Nada de prensa. Nada de entrevistas. Lucía volvió a lo que más amaba, la rutina con su hija. La llevaba al centro terapéutico 2 veces por semana. Seguía cocinando sus sopas favoritas. Cantaban canciones inventadas y reían sin necesidad de entender todas las palabras. Pero algo había cambiado. Cada tanto, una mujer tocaba a su puerta. Una vecina, una madre joven, una trabajadora de limpieza, una vendedora del mercado. Todas con algo en común. Habían sido ignoradas y ahora buscaban a Lucía como quien busca una luz en medio del túnel. Ella las recibía con café caliente, cuaderno en mano y una paciencia que solo quien ha sufrido sabe ofrecer. Yo no tengo respuestas mágicas, decía, pero puedo escucharte y ayudarte a no quedarte callada. Con el tiempo, abrieron un pequeño espacio comunitario, la Casa Llave, un lugar sin lujos pero lleno de brazos. Allí se hacían talleres de autoestima, formación laboral y asesoría legal para mujeres despedidas injustamente. En la entrada colgaron un cartel pintado por su hija. Aquí no hay estorbos, aquí hay luchas. Y un día, la sorpresa más inesperada llegó. Una joven de 22 años, embarazada y sola, se acercó al grupo con timidez. Me llamo Rebeca y fui despedida de mi primer empleo por estar embarazada. Vi el video de ustedes y me animé a venir. Lucía se levantó, la abrazó y le entregó un llavero, una llave azul. Esta es tuya, porque no hay puerta cerrada que resista a una mujer decidida. Don Fernando respira fundo, como que en viu hizo de perto. A veces, hija, la justicia no se firma en tribunales. Se construye en la cocina de una casa humilde, donde una mujer cansada decide que ya no se deja pisar. Y si te parece bien, te cuento ahora cómo esta historia termina de verdad. El edificio no era alto, ni moderno, pero las paredes estaban llenas de historias que dolían y sanaban al mismo tiempo. La Casa Llave ya no era solo un espacio, era un refugio, una trinchera y, sobre todo, un lugar donde nadie tenía que esconder que era madre. Lucía colgó el último cartel esa mañana. Tenía letras pintadas por varias manos, manos cansadas, manos rotas, pero que aún sabían escribir con esperanza. Aquí, cada mujer es bienvenida con todo lo que carga. Y justo antes de abrir las puertas, su hija le trajo un sobre. Había llegado por correo. Lucía lo abrió con curiosidad y encontró un documento oficial. Era un reconocimiento, otorgado por el ministerio por su contribución a la dignidad de las trabajadoras del país. Y abajo, en tinta dorada, una frase que le hizo temblar las manos, por recordarnos que ninguna hija es un estorbo y ninguna madre un error. Lucía no dijo nada, solo cerró los ojos y apretó ese papel contra el pecho, como si abrazara a todas las que no llegaron, a todas las que no pudieron hablar, a todas las que todavía estaban luchando. Su hija, ahora de 8 años, la tomó de la mano y con su vocecita suave le dijo como pudo: «Mamá, tú ganaste». Y sí, hija, Lucía ganó, no porque le pidieron perdón, no porque le ofrecieron dinero, no porque su nombre salió en la televisión. Ganó porque eligió no rendirse. Ganó porque volvió a mirar a su hija sin culpa. Ganó porque hizo de su historia una llave para otras. Y esa tarde, al final del día, cuando todas las mujeres se fueron, Lucía cerró la puerta con cuidado, miró el letrero colgado afuera y sonrió al ver cómo brillaba bajo el sol. En él estaba su nombre: Dirección General Lucía Gutiérrez. Don Fernando respira e fala con reverencia. Dijeron que ella no merecía estar en una oficina. Dijeron que su hija era un estorbo. Pero hoy, hija, su nombre brilla en la puerta que ella misma destrancó, sin pedir permiso, sin bajar la cabeza, porque una madre
puede abrir cualquier puerta. Cuando lleva en el pecho la llave que nadie ve, la de la dignidad. Si esta historia te tocó el alma, escribe ahí abajo, hija, porque una puerta cerrada nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo, la llave correcta ya viene en camino.